El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Con el auspicio de... Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Banco Pichincha, en confianza. Hola, buenos días. De sobresalto en sobresalto, el país parece haber perdido la capacidad de asombro por hechos muy serios que se suceden a gran velocidad, lo que impide una reflexión serena. En estos mismos días, los hechos del Consejo de la Judicatura ponen en riesgo, dicen los expertos, la independencia de las funciones del Estado y el hallazgo de $1 millón en efectivo en una bodega en un edificio emblemático en Quito conmueve al país. En la misma línea, las decisiones del Consejo Nacional Electoral, que son consideradas en un caso una suerte de acoso a los movimientos y partidos, se suma además la propuesta de anticipar las elecciones seccionales. Apenas una semana atrás el tema era el acuerdo comercial con Estados Unidos, del que todos comentan en voz baja, pero muy pocos quieren hablar en público. De estos temas urgentes de Ecuador hablaremos hoy en Descifrando con 3 ecuatorianos que le toman el pulso al país y tienen un criterio sobre los hechos que aquí suceden. Agradezco a los panelistas que nos acompañan hoy, el economista Otto Sonneholzer, ex vicepresidente de la República, la doctora Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, y el doctor Jorge Peñafiel, ex asambleísta. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Permítanme comenzar, por favor, con Ruth Hidalgo, que conoce a fondo los temas electorales, para preguntarle qué implicaría anticipar las elecciones seccionales que estaban previstas para el 14 de febrero de 2027 a noviembre del 2026. Bienvenida, doctora Ruth Hidalgo, buenos días. Buenos días, Thalía, qué gusto compartir este panel tanto con Otto como con Jorge. Yo quisiera iniciar diciendo 2 cosas. En primer lugar, según la ley, porque creo que es importante citar la norma en realidad no determina fechas para la realización de los comicios, porque estas fechas son establecidas por el cronograma de elecciones establecida por el Consejo Nacional Electoral y en teoría, ¿no es cierto?, podrían ser modificadas. No obstante, creo que es importante hacer 2 consideraciones acá. En primer lugar, es importante que el cronograma electoral que el Consejo Nacional Electoral señale, por obligación tiene que estar ajustado a las fechas de posesión de las autoridades, en este caso alcaldes y prefectos. Y esta fecha de posesión es mayo del 2027. Por lo tanto, esa es la razón por la cual tradicionalmente, y ya ha sido costumbre, que las elecciones sean en el mes de febrero para dar un espacio de alrededor 2 meses previos a la posesión. Es verdad que se está diciendo que quizás se vaya a cambiar a el mes de noviembre, con lo cual yo quisiera comentar, primero, obviamente no es ilegal, eso hay que decirlo. No obstante, administrativamente sí reviste una serie de complicaciones. Es decir, ¿qué significa? Significa que vamos a tener alcaldes nuevos en el mes de noviembre y no podrán posicionarse sino hasta el mes de mayo del 2027, con lo cual la pregunta surge diciendo, bueno, entonces, ¿cuál es el salto cualitativo? ¿Qué es lo que se gana con este cambio, a no ser que detrás haya una razón exclusivamente política? De manera que, además, otra cosa que se me estaba olvidando, y es mencionar el hecho de que
Obviamente, para cambiar la fecha de las elecciones, primero tiene que cambiarse el calendario electoral. Por lo tanto, haría sentido la reunión del día de hoy, la convocatoria de la reunión del día de hoy, a través de la cual en el orden del día usted ve que dice hablar y reorganizar sobre el calendario. Si es que es así, entonces es probable que la lucubración respecto a que se va a cambiar la fecha de elección es probable, porque para cambiar la fecha de elección necesita haber cambiado el registro, como es el calendario electoral. Con estas observaciones creo yo que podríamos partir este diálogo, Talía. Gracias, doctora Ruiz Hidalgo. Sí, todo está en pleno desarrollo y ni siquiera se ha tomado la decisión, pero de lo que se habla y a veces se comenta y después uno ve que es realidad, aun cuando parezca que es imposible que lo logre. La campaña sería, dicen, del 12 al 26 de noviembre, las elecciones del 29 de noviembre y la posesión de las autoridades el 14 de mayo. Todo eso lo veremos ya si es que se concreta. Otto, me gustaría que nos haga un análisis de cómo habría que interpretar esta decisión de anticipar las elecciones que tomaría el Consejo Nacional Electoral, que obviamente no actúa de manera totalmente autónoma, no es parte del Estado, y en el Estado deben haber algunas inquietudes. Y paralelo a eso, lo que estamos viendo de poner en capilla a la mayoría de los movimientos políticos. Bienvenido, economista Otto Sonnenhorstner. Buenos días. Gracias. Primero, agradecerle a Ruth la explicación siempre tan didáctica y tan clara en temas que domina como este, ¿no? Y decirle que quizás podemos agregar dos matices más. Ella hablaba de la distancia que quedaría entre la autoridad electa y la autoridad en funciones hasta el traspaso del mando del municipio a la prefectura, ¿no? Y eso, claro, para quien está en funciones y no ha sido reelecto es muy complicado, porque pasas a ser un alcalde casi desautorizado. Todo el mundo empieza a acudir a la autoridad electa y tú te quedas 6 meses en un vacío de liderazgo político. Eso puede ocurrir, eso por un lado. Por otro lado, aquí mencionaban la cantidad de impugnaciones que tienen que existir en este momento de algunas organizaciones políticas que están enfrentando procesos administrativos que pueden terminar en su cancelación como organización. Y esas impugnaciones difícilmente, siendo tantas sobre todo, se van a resolver oportunamente. Entonces, a mí me parece que esto se podría, si es que no lo argumentan adecuadamente, como han dicho, relacionado a un potente invierno, que ustedes saben que eso siempre termina siendo especulativo en el Ecuador, pero si es que no lo han argumentado correctamente, lo que podría interpretarse es como que están tratando de dejar fuera del juego a esas organizaciones que podrían recurrir a otras instancias para recuperar su personería jurídica o su validez como organización política. No se podría interpretar así. Pero estamos especulando, me gustaría conocer más a fondo cuál es el argumento concreto y cómo lo están sustentando para poder dar una opinión más cierta. Estoy analizando las posibles consecuencias de esta decisión y agradeciendo la explicación que dio Ruth. Gracias, economista Otto Sonnenhorstner. Sí, las cuestiones están todavía desarrollándose, digamos, y me alegro que sean así tan cautos. En verdad, esto demuestra cómo hay en el Ecuador personajes que sí pueden hacer un análisis tomando distancia y además ya esperando que los hechos se consuman. Jorge, a propósito del Consejo Nacional Electoral, lo que sí aprobó ya es iniciar la cancelación de los movimientos Unidad Popular y Construye. Lo hizo tras principalizar a una vocal, ¿no? Que no estaba obviamente allí, una vocal suplente, y los movimientos tienen 10 días para presentar sus descargos y observaciones. Por ejemplo, aducen que el movimiento Unidad Popular tiene solamente 31,000 afiliados, y averiguando con los expertos me dicen que tenían casi 200,000, lo que significa que se habrían desafiliado 270,000 personas. Entonces, ¿cómo ven ustedes que además de Construye dicen que no hay ningún afiliado en este momento? Bienvenido, Jorge Peñafiel, buenos días. Buenos días, mi querida Talía, un gusto saludar a Ruth, un gusto saludar a Otto, siempre un gusto estar con ellos en un panel. Bueno, yo diría 3 cosas fundamentales respecto de lo mencionado y de la pregunta que amablemente me haces, Talía. Lo primero que hay que mencionar es que si bien la posición de adelantar las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral no es ilegal, sí, en principio
violenta el principio de imparcialidad y de al menos el espíritu de la Constitución en el artículo 117, que menciona que no se deberán hacer reformas legales un año antes de las elecciones, una vez convocadas. Y por tanto, estamos ya, violentando ese principio más allá de lo que no es ilegal esa actuación, lo cual llama mucho la atención de cómo está procediendo el Consejo Nacional Electoral en torno a las elecciones que deberían ser imparcial. Un consejo electoral que cambia las reglas de juego durante el partido y que además modifica el tablero electoral, controlando o pretendiendo controlar quienes entran como organizaciones políticas a disputar y quienes no, dice mucho de la calidad de la democracia en el Ecuador y sobre todo de un consejo electoral que definitivamente tiene que irse a la casa, en principio. En segunda instancia, respecto a la pregunta, querida Thalía, yo creo que este tema no es de Unidad Popular ni tampoco de Construye. Esto es un golpe a la democracia. Lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral es un tapetazo a los principios democráticos más básicos que puede existir en una democracia, al menos republicana, occidental como la del Ecuador. Lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es absolutamente absurdo. Es decir, que de la noche a la mañana, en el caso de Unidad Popular, se les desvanecen 200 y pico mil afiliados, y en el caso de Construye, mágicamente desaparecen todos los afiliados. O sea, estamos hablando de que de la noche a la mañana, repito, aparecen como que ni siquiera las propias directivos del movimiento Construye son miembros de Construye, cuando para ser directivo tienes que haber estado inscrito. O sea, es realmente absurdo. Esto es absolutamente sin precedentes en la historia del Ecuador. Y claro, la intención no es afectar a Construye, a sus directivos, ni a Unidad Popular o de sus directivos. La intención es golpear la democracia, es darle un mensaje a las otras organizaciones políticas, así como a los actores políticos, de que ningún actor político ni organización política puede estar lejos de la estrategia de control total del poder por parte del gobierno de Daniel Noboa y de la dinámica que manejan en el Consejo Nacional Electoral. Yo estoy seguro, estimada Thalía, respecto de este tema, que no hay legalidad sobre estos actos, que no hay legitimidad sobre estos actos y que además violentan los principios más básicos y elementales de la democracia, como es la pluralidad dentro de una elección que en principio debería ser abierta para todos. Por tanto, estamos viviendo momentos aciagos en el Ecuador, en donde el poder político pretende imponerse por sobre la legalidad y por sobre la lógica y la coherencia más elemental del ser humano. Muchas gracias, doctor Jorge Peñafiel. Ruth, volviendo a lo del tema del anticipo de las elecciones, conversé con el doctor Medardo Reas, que fue vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, cuando así se llamaba el órgano electoral, y dijo que sería ilegal de acuerdo a lo que se vería la convocatoria, no la decisión, y que la única posibilidad que habría, por ejemplo, dijo ahí usó exactamente el condicional para referirse, y que la impugnación, si cabría, es únicamente ante la Asamblea Nacional. O sea, mientras no veamos, en verdad no hay cómo decidir, no, mientras no se tome la decisión exacta. Pero quiero, si le resta algún comentario adicional sobre esto, pero también preguntarle lo de los movimientos políticos, porque claro, la gente suma, ¿no? Todo, si es que se está poco proscribiendo a los partidos, hay otro que está en la justicia, pero es un tema penal. Y se adelantan las elecciones, ¿de qué Ecuador democrático estamos hablando? Usted, que es experta y propicia realmente el hecho de que el Ecuador se mantenga bajo unos ciertos códigos democráticos. Sí, ciertamente respecto del comentario de Medardo, yo quisiera también anclarme un poco al comentario de Jorge. Es verdad, si en términos, digamos, estrictos in vitro no sería ilegal la decisión de cambiar el calendario electoral. El momento, respecto al momento de la posesión y a la fecha de posesión, sería realmente el forzar una
una normativa que está ya establecida en los procesos electorales en un espacio de menos de un año de las elecciones, y eso especialmente está prohibido por la ley. Eso empezando. Y en segundo lugar, mire, nosotros como Participación Ciudadana estamos muy preocupados respecto a la decisión que ha tomado o que pretende tomar y que lo logró ya el cuarto intento el día de ayer el Consejo Nacional Electoral de eliminarle, quitarle la personería jurídica Construye y al MPD, al ex MPD o Unidad Popular ahora. Me parece y nos parece que esta decisión, o sobre todo estos informes técnicos jurídicos, supuestos informes técnicos jurídicos, adolecen de varias inconsistencias que yo creo que es importante que la ciudadanía conozca. En primer lugar, nos parece que más bien esto responde a un cálculo político antes que a un criterio técnico, porque uno de los elementos más preocupantes del proceso es esta aparente desaparición de los adherentes y afiliados de estas organizaciones. En el caso de Construye, por ejemplo, ¿cómo es posible que el propio CNE haya aprobado que Construye haya participado en 3 elecciones presidenciales y no tenía ni un solo afiliado? Si no había un solo respaldo de afiliados. Además, ¿cómo aprobó en el momento del registro los partidos sin el respaldo real de estos afiliados? Entonces, esto a nosotros nos llama muchísimo la atención. Pero más que eso, yo creo que eso refleja una debilidad técnica dentro del Consejo Nacional Electoral, y más bien nosotros lo que quisiéramos y estamos abogando y vamos a sacar un comunicado al respecto pidiendo que el Consejo Nacional Electoral más bien inicie una investigación interna hacia adentro, dentro de su institución, para esclarecer claramente por qué no reposan los documentos de la afiliación en sus propios archivos, o peor aún, si es que realmente ha habido desafiliaciones, evidentemente entenderíamos que deben estar estas desafiliaciones respaldadas por fichas ancladas a las fichas individuales originadas, porque todo eso tiene que estar registrado. Pero adicionalmente, el problema para mí al menos no termina allí, Taría, y es que, ha habido una intencionalidad o ha habido una agilidad para estos dos movimientos movimiento y partido político mencionados, pero me llama la atención porque esta misma diligencia no se aplica a los 230 partidos adicionales que, como demostró un estudio de participación ciudadana el año pasado, muchos de ellos no tienen RUC, no tienen oficina, no tienen página web, los teléfonos no son los mismos, no reconoce nadie, cuando se les llama no establece, realmente no hay cómo ubicar a su director, el que aparece allí. Es decir, esas son irregularidades que a mí me parece que son de fondo. Entonces, si se preocupan tanto en estos dos, a mí me hubiera encantado que se preocupen del resto. Es decir, estamos insistiendo desde hace tiempo que existen una sobrepoblación de partidos políticos que además, Talía, es muy probable que muchos de ellos, porque la presidenta del Consejo Nacional Electoral en la última elección salió a decir que era probable que en esta elección participarían alrededor de 180 números menos de partidos políticos, y ninguno de esos logró el 1%. Pues entonces, ¿por qué esta misma vara no se aplica a todos los demás que no llegaron a tener el 1%, que son estos partidos pequeños de papel que están ubicados, o movimientos, que son movimientos locales? Además, y con el agravante, y eso sí es terrible, que según lo que se ha conocido, están listas 53 nuevas organizaciones políticas en proceso de aprobación. Es decir, si de concretarse, el país pasaría de 232 a 287 organizaciones políticas. Una expansión, a mí me parece bien difícil de justificar desde cualquier lógica de fortalecimiento democrático, y me parece rarísimo que en este contexto las balas de esta anulación o descalificación vayan dirigidas a una organización, un movimiento y otro partido que extrañamente de pronto desaparece de sus filas, de sus listas. Entonces yo creo que más bien es un llamado al Consejo de
¿cómo es?, del Consejo Nacional Electoral, de que cumpla su labor, pero con transparencia y sin afección política, con total desprendimiento político, porque lo peor que nos puede pasar en un proceso electoral tan cercano es ir a elecciones con un árbitro cuestionado. Entonces tiene que jugar ese árbitro por la democracia, no por el tijereteo coyuntural. Gracias, doctora Ruiz Hidalgo, y se nos fue el tiempo del primer bloque, porque hay otros temas que quiero abordar. Permítanme aquí hacer una primera pausa. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, el doctor Jorge Peñafiel, ex asambleísta, y el economista Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de la República. Otto, contra todo pronóstico y pese a la sentencia de una jueza que acogió un habeas data, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia envió una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para elegir al presidente, o en este caso presidenta del Consejo de la Judicatura. Se habla inclusive de que puede haber un desacato de la máxima autoridad de justicia. Usted fue vicepresidente de este país. ¿Cómo ve la deriva esta de la justicia que realmente es inquietante? El problema es que si usted suma elementos, la grave preocupación que tenemos todos es esta incertidumbre, falta de institucionalidad. ¿Ya? Déjeme volver a lo de los partidos, que aquí hablamos de todos los partidos rapidito, y nos olvidamos del más importante, es que todo esto nació mal, Thalía. Si usted cuenta hoy la cantidad de supuestas firmas que tienen todos esos partidos que mencionó Ruth, el Ecuador debería de tener la participación política más grande del planeta, pues prácticamente el 100% de los ecuatorianos estaríamos afiliados a un partido. ¿Usted sabe cuántas veces, a mí en lo personal, al menos 2 veces me han afiliado sin que yo sepa a partidos políticos? Porque es una gran estafa social, es un fraude institucional. Es decir, hay un montón de partidos, por no decir la mayoría, que lo que han hecho es robar firmas, falsificar firmas. Entonces, si lo que nace mal, difícilmente puede continuar bien. Ese es el problema real de nuestra democracia, que la participación democrática real en partidos es muy baja, pero en papeles hay unos niveles de afiliaciones brutales, ¿ya? Ahora, claro, no es de uno ni de dos. Para mí es un problema casi generalizado. Quería ponerlo sobre la mesa porque no es menor. Y habla un poco de la realidad de país que tenemos, de la debilidad institucional que tenemos, de los atropellos que se pueden hacer y se hacen permanentemente a la ley, al más alto, a medio y al más bajo nivel. Y además, permítame una interrupción, Otto. Ahí debe estar el papel del Consejo Nacional Electoral, en auditorías, en contratar el mejor software capaz de verificar eso y no hacer eso cuando estamos justo a boca de urna prácticamente ahora. Por favor, Thalía, pero desgraciadamente ese es un secreto a voces que nadie ha querido realmente resolver en el país, y que los partidos se vean forzados a tener una verdadera participación política de sus afiliados. Pero hoy lo que tienen es supuestos afiliados, la gran mayoría, y no quiero hablar de los 2 partidos puntuales que se han mencionado, no quiero hacerlo respecto a ellos. Creo que es un problema generalizado, y lo que es peor aún es que la depuración sea selectiva. Pues eso es peor aún, ¿verdad? Pero en todo caso, conecte las cosas, Thalía. Es que vivimos en un país de atropello y abuso. Es que el que no está, cuando alguien gobierna respetando la ley, cuando alguien gobierna tratando de construir institucionalidad, a veces desde la misma sociedad es percibido como debilidad, desgraciadamente. Parece ser que como sociedad aplaudimos de alguna forma el atropello y el abuso, y no entendemos que a la larga eso es lo que debilita lo más importante que necesita nuestro país, que es esa fortaleza institucional que nos dé certidumbre a quienes queremos seguir creyendo en el Ecuador, que nos dé la certeza de que la justicia puede ser independiente, de que las leyes se respetan, y eso no ocurre, Thalía, desgraciadamente no ocurre.
Y respecto de la terna que envía el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, habiendo un habeas data que se supone que es una decisión que hay que acatarla. Bueno, es que, repito, es parte de lo mismo. Creer que las leyes o las acciones se pueden hacer a la medida o selectivamente. Si hay un habeas data, si hay un proceso que le impide a esa autoridad enviar la terna, pues tiene que esperar a que eso se resuelva. Pero parece ser que hay una especie de apuro, ¿no? Parece ser que hay una especie de urgencia de mover esto saltándose impedimentos. Eso no puede ser así. Gracias, Otto Sonderholzer. Jorge Peñafiel, ex asambleísta que ha legislado y además que sigue los hechos de estos, ¿cómo se interpreta esta decisión de que no se acate y que inclusive se pueda poner en riesgo, ¿no? Porque hay ciertas decisiones que no prescriben. ¿Cómo se explica que el presidente encargado de la Corte Nacional envíe la terna para el Consejo de la Judicatura cuando ya estaba por el habeas data? Hay una persona que fue elegida anteriormente. ¿Cuál es su interpretación, Jorge Peñafiel? Bueno, mi querida Thalía, yo te diría, la única respuesta que podemos tener como ciudadanos ante esta ignominia pública de impedirle a toda costa a la doctora Villasís que asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura es la expresión real de lo peor de la sociedad ecuatoriana, que es la búsqueda del control político de la justicia. O sea, si no comprendemos ya como autoridades, ya como personeros públicos o como personas que influimos en la opinión pública, que la justicia debe ser independiente, y esto no lo traducimos en actos reales, sucede lo que sucede el día de hoy. Un presidente de la Corte Nacional de Justicia desacatando la norma. O sea, el hombre que está llamado a imponer la justicia con la ley a cualquier persona, incumple la norma, impidiendo que una persona que fue electa y además que ha ganado un proceso de habeas data en donde se le obliga al Ministerio de Trabajo a eliminar esta prohibición o supuesta prohibición que existió, no acatan, no siguen las reglas, no hay esperanza. No hay esperanza. Lo que necesitamos como ciudadanos entonces es cambiarlos a todos. Es decir, no sirve el presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia por estos temas. No sirve el presidente del Consejo de la Judicatura transitorio, que además es economista, no es ni siquiera abogado. No sirve el Consejo de Participación Ciudadana. No sirve el Consejo Nacional Electoral, porque todos persiguen intereses políticos y además intereses particulares. Es decir, no hay Estado ecuatoriano si es que estas prácticas se terminan de posicionar como elementos comunes en el ejercicio público. No hay posibilidad de desarrollar un Estado, un país, si no hay independencia de la justicia. Y si es que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Marco Rodríguez, envió en horas de la noche, el día jueves me parece, envió en horas de la noche la terna para que nadie se entere, está practicando la política, pues. Está siendo un político más, y nadie quiere un juez que tenga una intención política para beneficiar o perjudicar a otros, pues. Es decir, no hay esperanza si esto se mantiene. Y yo creo que más allá de lo que hemos mencionado respecto de las elecciones y del control del escenario electoral, lo que estamos viendo es una toma total del Estado ecuatoriano. Es decir, el correísmo hace más de 10, 12 años hizo lo mismo al meterle las manos a la justicia. Lo que sucede el día de hoy es que hoy día se mete las manos en la justicia, en el contencioso, en el electoral, en el poder electoral, se mete las manos del poder político y del poder del ejecutivo en las instancias de toda la administración pública. Es decir, ya no hay independencia, y lo que vemos el día de hoy es un correísmo vinculado al poder económico que quiere gobernar el Ecuador a punta de control total y de imposición absoluta. Y pero el relato, perdone, Jorge, el relato es exactamente de que hay que frenarle al correísmo, porque increíblemente en el país todavía hay la idea de que estas decisiones que se toman, que son, como ustedes dicen, absurdas, al margen de la ley, inclusive poniendo en riesgo la autoridad que tienen porque alguien quiere pues la ética para su gestión, ¿no? Y vemos que aquí lo ponen en riesgo. El relato es ese de que hay que frenar al correísmo y entonces, ¿cómo se explica eso, esa dualidad? Es que quieren frenar al correísmo siendo peores que el correísmo, pues.
O sea, aquí no hay autores de la autocracia ni autores del ejercicio totalitario del poder. Cualquiera, sea de izquierda, de derecha, sea rico, sea pobre o sea quien sea, que ejecute las acciones para tomarse el control total del Estado y respetando los principios democráticos y los principios republicanos, hay que combatirlo desde la opinión pública y desde el ejercicio propio de la ciudadanía. Porque si sea Correa o sea Noboa, lo que pasa es que Daniel Noboa está practicando, incluso yo diría en muchas cosas mejorado el control que intentó o que pretendió hacerlo Rafael Correa. Esa es yo diría, la película de terror en la que vive el Ecuador. Y ahora no nos queda nada más que la organización ciudadana, que la organización desde el ejercicio propio de la ciudadanía en la calle, en los espacios donde trabajamos, en los lugares en donde acudimos. Ya no nos queda otra porque el Estado, sus autoridades y toda la estructura pública está vinculada a un partido político o buscando vincularse a un partido político. Gracias, doctor Jorge Peñafiel. Rudy Hidalgo, apelo a la decana de Derecho. Cuando en un país vemos que las principales autoridades, las cabezas de las autoridades de liderazgo del país no asume, así no le gusta una decisión, porque no se trata pues de que satisfaga los intereses o los desires inclusive de cualquier autoridad. ¿Cómo cambia esa sociedad? ¿Qué significa eso para una sociedad? Y por ejemplo, estas cosas, imagino que los estudiantes de Derecho preguntarán, analizarán, porque están en la realidad del país. Sí, gracias, Alía. Yo creo que es importante que la ciudadanía que nos escucha entienda que para hablar de democracia necesitamos tener varias condiciones que se cumplan para poder decir yo vivo en democracia. Y una de esas es tener una justicia independiente y los órganos de control independientes, prensa libre y elecciones libres. Y claro, cuando hablamos de la justicia, lo que ha pasado o lo que está pasando es un hecho inédito, pero es un hecho lamentable. Y creo que sí es importante que la ciudadanía entienda que si se toleran estos hechos bajo cualquier justificación, porque los relatos son esos, relatos, pero no justifica de ninguna manera el atropello o irse contra el imperio de la ley. El imperio de la ley es algo que nos sostiene como país, como sociedad, porque son las reglas mínimas a las cuales todos nosotros nos anclamos, respetamos, y es la garantía que usted tiene respecto del otro, porque sabe que sus derechos van a ser respetados y el otro no va a poder transgredir la frontera de sus derechos ni de los propios. Entonces, cuando se pierde la independencia, cuando la justicia empieza a ser parte de un juego político, de intereses políticos, es un problema muy complicado, porque no es que solamente se deja de garantizar el acceso a justicia a los políticos, no es solamente que se deja de asegurar el debido proceso a los enemigos políticos o a quienes selectivamente nosotros o quien esté manejando la justicia señale, sino que en realidad pone a toda la colectividad en un estado de indefensión, Talía, y eso es lo que hay que entender. El momento que pierdes la justicia en un país, ¿qué gana? Gana la impunidad, gana la corrupción, gana la opacidad, y eso es realmente un detrimento y un paso bien pequeño a la pérdida de la democracia total. Y esa reflexión se está haciendo, esa reflexión se está haciendo en algún lado, entiende la gente, porque también puede ser que estemos fallando todos en los que tenemos posibilidades de hablarle a la sociedad y no les hacemos entender. Entonces una sociedad que vive al día, que tiene problemas para alimentarse, que tiene problemas de inseguridad, de carencia de medicinas, que vive la violencia. O sea, no hay masa crítica en el país. Yo no creo que eso se está permeando a la ciudadanía, Talía. ¿Por qué? Además, porque hay un caso bien importante, un hecho importante, y es que las decisiones hoy por hoy se están tomando tan rápido que es un poco lo que ya pasó antes. Recordemos que eso ya vivimos. Entonces, es una estrategia. Hay que tomar las decisiones rápidas, los golpes rápidos para
no permitir que el enemigo se levante, y cuando quiera levantarse, entonces hay que darle un paso más, un golpe más, y así nos pasamos de golpes en golpes y la ciudadanía no reacciona. El problema de esto es que la ciudadanía, cuando quiera reaccionar, podría ser muy tarde, y el problema de esto también, Talía, es la ausencia de partidos políticos. Serios me refiero, no me estoy refiriendo a los 200 y pico y a los 53 que quieren seguir, que quieren salir. Cuando no hay partidos políticos serios, cuando usted no tiene una participación política que responda a estas necesidades, una vocería política autorizada, no solamente sociedad civil, sino de una tienda política, entonces el estado de indefensión de los ciudadanos es más grave, porque los ciudadanos no tienen bajo qué paraguas político que es tan importante ubicarse, y el espacio político se ve vaciado de esa posibilidad de contrincante legítimo, porque el contrincante legítimo aquí, ¿quién debería ser? Un partido, Talía. El partido debería estar. Gracias, Ruth. Sí, a mí siempre me sabe faltar tiempo cuando hay estas reflexiones de fondo, y decía que falta tiempo y que la gente no se entera porque todo sucede rápido, sí. Y, por ejemplo, decisiones del Consejo de la Judicatura o de la Corte Nacional se toman a las madrugadas cuando nadie se entera, y decisiones graves como del Consejo Electoral va acoplado justo el día que la selección juega, y entonces, sí, en verdad como que a veces digo, Maquiavelo se asustaría, diría, pero lo mío quedó corto para lo que se practica en un país como Ecuador. Otto, y apelo nuevamente al ex vicepresidente, porque a veces da la idea de que en vez de ir hacia adelante, de encaminar, en tener una meta, el país mínimamente se estanca o retrocede. Por ejemplo, el proceso para elegir fiscal, desde la génesis está mal, porque quienes van a calificar a los candidatos son gente que tiene casi nada de experiencia, personas y no es etariamente, ¿no? Porque alguien de 23, 24 años no tiene pues los 10 años de experiencia profesional que se le pide al candidato, o no tienen ningún conocimiento. ¿Qué prevé que puede salir con la elección de fiscal, Otto? Que el país lleva años debatiendo sobre qué institución debe elegir a las autoridades de control. Por muchos años lo hizo la Asamblea Nacional, el Congreso entonces, eso generó un gran desprestigio de la institución. Luego lo hizo el Consejo de Participación Ciudadana. Estoy seguro que el desprestigio de esa institución no es menor que el que llegó a tener el Congreso Nacional. Y entonces la gran duda que a mí me surge es, al final deberíamos de debatir menos respecto a quién o qué institución o qué autoridad elige a las autoridades de control, sino qué método podemos desarrollar para que esa elección sea transparente, legítima, para que lleguen las personas realmente por mérito y no por padrinazgo o por corrupción. Ese es el desafío que tiene el país por delante. Si es que el Consejo de Participación Ciudadana estuviese a la altura de las circunstancias, y si es que las condiciones políticas lo permitieran, podríamos desarrollar desde esa institución, que es lo que en este momento manda la Constitución, un mecanismo blindado de intereses políticos para escoger autoridades. Pero veo eso lejos de la realidad, Talía, lamentablemente. Pero la elección está ya en curso, digamos, el proceso está en marcha. ¿Qué se avisora que puede pasarle al país? Otra vez vamos a tener no al fiscal que le conviene al país, sino que le conviene a algún sector del poder. Mire, el país necesita un fiscal impecable en términos éticos, en términos de su historia, e implacable en materia de la ejecución de la ley. Porque las circunstancias que vive el país a nivel de criminalidad demandan de una fiscalía con la potencia y la capacidad suficiente para actuar en esta coyuntura. Y evidentemente este proceso debería de ser el génesis de ese objetivo. Pero le digo, Talía, con sinceridad, el Consejo de Participación Ciudadana, los intereses políticos ahí cruzados, recientemente nomás el caso Ligados, ahí es difícil creer en esa institución, Talía, es difícil. Lo digo con pena porque quisiera ser optimista, pero no me atrevo a ser optimista en este momento. Y aquí permítanme hacer una nueva pausa a la audiencia. Les recuerdo que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces de Azuaya y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país.
Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Continuamos, están hoy en Descifrando el doctor Jorge Peñafiel, ex asambleísta, el economista Otto Sonnenhosner, ex vicepresidente de la República, la doctora Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Como estamos así dando una pincelada en temas tan difíciles que cada uno debería merecer en verdad una emisión especial del programa, pero para tomar el pulso al país, Jorge, la relación entre los medios de comunicación y el gobierno suele ser normal, esa tensión en una democracia que se respeta. Lo que pasa es que en una democracia cada cual cumple su rol. Pero lo que ha pasado con el diario, lo que está pasando con el diario Expreso, la salida de Bonil del Universo después de que fue censurado alguna de esas caricaturas, de sus caricaturas que son realmente opiniones extraordinarias, ¿qué implica? ¿No estaría ahí la explicación un poco de lo que está sucediendo en el país, Jorge? Bueno, querida Thalía, el totalitarismo históricamente en el mundo comienza con opacar y después aplacar las opiniones disidentes. Eso está en los libros, está en la historia, es cuestión de leer y de entenderlo nada más. Para empezar procesos totalitarios o autocráticos, la primera fase es eliminar a las personas que podrían o pueden comentar algo ajeno al control de la voz más importante, que en este caso sería la del poder político expresado en el Ejecutivo. Y eso es lo que estamos viendo en el Ecuador. Al principio es un acoso, al principio es una molestia y después poco a poco empieza el proceso de ejecución de la toma de los medios de comunicación. Ya lo vimos a inicios del segundo periodo de Daniel Noboa con el diario Expreso. Luego vimos cómo el gobierno nacional, a través de emisarios políticos, adquiere medios de comunicación críticos, adquiere plataformas digitales con las cuales empieza a multiplicar su voz y de manera sospechosa del origen de los recursos económicos para esas compras, empieza a asumir el control de radios, de canales de televisión, empiezan los periodistas a ser acosados, perseguidos, a los activistas incluso que también expresan sus voces críticas en las redes sociales, empiezan a ser objeto de persecución, de acoso, de amenaza. Y esos son los procesos autocráticos, así se dan en la historia del mundo. Y por ende lo estamos viendo en el Ecuador. Lo grave del caso ecuatoriano es lo que alguna vez se comentaba en varios medios de comunicación, es el matrimonio entre el poder político y el poder económico. Es decir, que no es un tema de la expresión simple de un interés del poder de tomarse todos los poderes del Estado, sino también de un cierto grupo económico muy reducido, muy reducido, incluso dentro de los grupos económicos del Ecuador, que está casado con el poder político y que pretenden imponerle a toda la sociedad esa visión. Y eso es lo grave, porque podría derivar en un proceso autocrático de la economía más rica del Ecuador, conjuntamente con el poder político total, ¿no? Y eso sí sería una dictadura moderna que en principio podría traer la afectación a los derechos humanos, a los derechos de participación, a los derechos que tienen los seres humanos y sobre todo los ecuatorianos, y eventualmente derivar en procesos de quiebre institucional, quiebre social y la toma total, ¿no? Entonces yo lamento mucho la posición en la que ciertos medios de comunicación y ciertos periodistas han asumido al ser alfombra del poder, en vez de lo que siempre fueron, que fueron críticos. En la época del correísmo lo vimos, era el contrapeso natural y obvio, el periodismo crítico y de investigación. Hoy día opacados, aplacados, callados y en muchos casos
controlados totalmente, ¿no? Hay pocos todavía que quedan, como tú, querida Thalía, que eres verdaderamente un ejemplo del periodismo crítico y además razonado, con prueba, con todos los elementos que un buen periodismo puede hacer, ¿no? Muchas gracias, ese es el desafío diario. Gracias, Jorge Peñafiel. Ruth, otra vez a la académica, porque yo sí creo que en la educación está realmente el hecho, la génesis de un país fuerte. El futuro no solamente está desde la escuela y la universidad, sino después en los profesionales. Este tipo de reflexiones, por ejemplo, de ¿por qué habiendo posibilidades de tener más medios de comunicación, la sociedad se cierra? Quito ya no tiene medios de comunicación, prensa escrita. Se cerró el diario Hoy, le cerró Rafael Correa. Nadie se olvida de eso, que propició la quiebra de una empresa, de Impress. Después la venta del diario El Comercio. Ahora El Universo, sale mucha gente. ¿Por qué a la sociedad parece no importarle, Ruth? Sobre todo, yo siempre digo, los países fuertes, y Colombia, que es nuestro vecino, tenemos que decir, tiene un gran liderazgo, que cuando ve que el país está en riesgo, hasta políticamente actúan, y entonces hacen conexiones y hacen que les reciba alguien en la Casa Blanca y todo eso, porque se preocupan. ¿Por qué aquí no hay eso, Ruth? Y la comunicación está como que débil también en este momento. Como me ha mentado la academia, yo voy a responder desde la academia. Y yo quisiera responder lo que nos dice, las lecciones que nos dicen dos pensadores muy importantes respecto a lo que tú acabas de mencionar. Esto ya está estudiado, esto está escrito. Yo quisiera citar primero a Alexander Levitsky. Cuando Alexander Levitsky habla en su libro de cómo mueren las democracias, en el capítulo 1 de Levitsky habla de las famosas alianzas fatales, que no son otras cosas más que la claudicación de los grupos y de los guardarrayas democráticos, entre ellos la prensa, claudican ante el poder por varias razones. Por espacios, muchas veces por dinero, por poder, sin darse cuenta o quizá dándose cuenta, pero apostándole a lo más fácil, que cuando se pierde una prensa libre, surge justamente la banalidad del mal que Hannah Arendt ya nos había hablado en nosotros. Y yo creo que eso es un poco lo que ha pasado ahora. Una entrevista bien interesante hace pocos días, le escuchaba a Santiago Basabe hablando de que el Ecuador está pasando y atravesando por un momento inédito, que es la acumulación no solamente del poder político con el poder económico. Y allí han confluido estas alianzas fatales. Muchas veces las élites políticas, sociales, económicas, por evitar, según ellos, un mal mayor, terminan suscribiendo o firmando y apalancando males peores que ellos piensan que no va a pasar. Ya sucedió en Alemania con el nazismo, ya sucedió en otros espacios, y creo que en pequeñas cantidades o pequeñas formas sigue sucediendo esto en América Latina y que podría estar pasando en el Ecuador. Yo creo que también esto es porque de alguna manera los individuos y el ecuatoriano, y lo dice el APO, por ejemplo, está actuando ya sin asumir responsabilidad democrática. Se ha perdido la responsabilidad democrática. El desapego a las instituciones, el desencanto al ejercicio de la política hace muchas veces que se empiece a tolerar no solamente la corrupción, se empieza a tolerar esto. Y yo creo que en el caso del correísmo, creo que el correísmo nos dejó unas lecciones muy feas y nos dejó ciertos usos, que fue el hecho de tener y manejar a los medios de comunicación con dos armas. Una, el arma de las frecuencias, y la otra, el arma de la pauta. Y a partir de esas dos armas, pues fue cooptando los medios de comunicación, y hace muchos años que nosotros vemos de esa cooptación. El problema aquí de fondo es que deberíamos entender que en realidad el periodismo incómodo sostiene la República. Si somos republicanos, si somos democráticos, deberíamos valorar el periodismo que de alguna manera se atreve a poner las cosas sobre la mesa tal cual como son. Igual, por ejemplo, que con lo que está pasando con la sátira de la caricatura. Estamos viendo que un caricaturista impecable acaba de salir de circulación, lo cual nos va a privar a la ciudadanía
de sus fantásticas caricaturas. Lo mismo pasa con la prensa. Hay que entender que la prensa libre es no solo este espacio de libertad, sino es un espacio para construir y para visibilizar cosas que muchas veces al poder, desde el poder, les son imposibles o no son posibles de ver. Por lo tanto, es súper valioso que existe una prensa crítica. Le ayuda una prensa crítica al poder a hacer a su vez autocrítica. Por lo tanto, la ciudadanía debería extrañar esas cosas y debería replantearse en dónde está nuestra responsabilidad ética en la esfera pública del país. Gracias, doctora Ruth Hidalgo. Economista Otto Sonnenhorst, muchas veces ahora con la velocidad de las redes sociales, la gente no está perdiendo la memoria histórica, no hay una memoria tan corta como lo que pasó con el correísmo, que algunos se han olvidado que, por ejemplo, acosó a los medios, como decía Ruth, y también, por ejemplo, habrá cortado a algunos, pero la mayoría bloqueó. Por ejemplo, en el caso del diario yo era subdirectora y nos llevó a la quiebra la empresa porque nadie se sometió, obviamente. Y usted estudió en Alemania y ha ejercido el poder, y también Correa persiguió a Bonil, pero se quedó Bonil, nunca salió, no sobrevivió los tantos años en el universo con su caricatura. La pregunta es, ¿por qué al poder le estorba el humor? ¿Qué habla de un político que le teme al humor? Bueno, a mí permítame profundizar en un par de cosas primero, Thalía. Yo entré en política porque creía en la causa de la libertad de expresión, la cual defendí como líder gremial y comunicador férreamente en los momentos más difíciles que vivió el país en esa materia. Yo identifiqué en el gobierno al cual decidí sumarme un interés real de restablecer la libertad de expresión, como puedo afirmar hoy que se hizo, y de restablecer los parámetros democráticos más básicos que se habían perdido, que creo que también se logró. Y el problema con estos valores es que uno solo los reclama cuando los pierde, pero cuando los recupera no los valora. No sé si me explico, Thalía. Sí, claro. Es decir, esa fue una lucha hasta que las recuperamos y ya no los valoramos. Y a eso se suma el hecho de que la comunicación ha cambiado al mundo, de que las redes sociales han transformado a las sociedades y que el interés de la sociedad en el contenido tradicional de defensa de la democracia, de los valores republicanos, es escaso. La gente está distraída con cosas más banales, más sencillas, o con la polarización y la radicalización, que es lo que hoy priorizan los algoritmos. Entonces la discusión de las frecuencias o la discusión del periódico pasó a ser ya una discusión de la década anterior. Y tenemos que entender, quienes defendemos y creemos en esos valores, tenemos que entender que nos vemos obligados a encontrar la forma de que estas causas por las que luchamos tengan un espacio protagónico en estas nuevas plataformas. Y yo creo que estamos fracasando. Por eso es que usted ve cómo no solo en el Ecuador, sino en el mundo, la polarización de la política es lo que ha ganado terreno y espacio, porque eso es lo que priorizan los algoritmos. Ruth mencionó al profesor Steven Levitsky, fue mi profesor en la Universidad de Harvard. Steven, con él conversamos, él tiene mucha cercanía con América Latina, su esposa es peruana. Steven tiene esta preocupación clara, y estos libros que él escribió hace 10 o 15 años merecen una actualización, porque no se puede entender esta problemática sin tener claro cómo funciona la comunicación contemporánea, cómo funcionan las redes sociales, y no desde negarlas o desde despreciarlas o desde estigmatizarlas, sino de aprender a usarlas en positivo. Tal y ahí es donde estamos en déficit, y me incluyo, quienes hemos participado en política, quienes hacemos comunicación tradicional o quienes creemos que estos valores merecen ser defendidos, estamos en déficit, en mi opinión. Sí, y hay que decir que durante... Para responder a su pregunta, sí, a mí no me molestó nunca la crítica ni del humor, digamos. Evidentemente a veces uno considera que puede ser injusta. De hecho, creo que fui en varias ocasiones víctima de calumnias, de acusaciones sin sustento y de mentiras. Pero cuando uno está en funciones, Thalía, al menos yo he entendido que eso lo asume como gajes del oficio y se reserva uno después el derecho de actuar o no judicialmente si corresponde, pero no en funciones, porque es una pelea, una lucha desequilibrada. Cuando uno está en el poder, abrir procesos judiciales es siempre una lucha desequilibrada.
Claro, siempre que no se controle todos los poderes, ¿no? Y nosotros ya vivimos la jefatura de todos los poderes. Y hay que decir que Otto Sonnenholzer durante años hizo entrevistas porque tiene un medio de comunicación y está absolutamente vinculado a la comunicación. Jorge, la misma pregunta me gustaría, porque es un tema que siempre se debate. ¿Por qué el humor le molesta al poder político? Cuando la primera vez que Bonil, de las tantas que fue llamado a ir a comparecer ante la justicia por temas de caricatura durante el Correato, ahora no fue ninguna vez en esta época, pero definitivamente se fue. ¿Por qué el humor puede afectarle tanto, molestarle tanto al poder? Bueno, mi querida Talía, la respuesta es muy simple, creería yo, coincidiendo con lo que dice Otto, ¿no? El humor desnuda a la persona sin atacarle. O sea, le permite a quien forma parte del juego del humor a reírse de otros y de sí mismo sin siquiera levantar la mano para atacarle o levantar la voz. Entonces el humor tiene la capacidad de mover ese espacio del subconsciente, que es una mezcla entre lo emocional y lo racional, para poder llevar a cabo un mensaje o llevar un mensaje hacia la persona. Y eso es lo que los políticos no pueden controlar, pues, porque podrán controlar la publicación, podrán controlar los textos que un escritor pone, podrán controlar incluso las imágenes que ponen dentro de un espacio, pero nunca podrán controlar el humor ni el chiste. Nunca podrán controlar la burla entendida dentro del espacio político, evidentemente. Y por eso es que molesta, porque al final del camino es libre. Y la libertad total molesta al político que quiere controlarlo todo, no a todos los políticos que por último impulsan eso, ¿no? Eso es un poco la explicación, pero yo sí diría aquí algo que dijo Otto que me resuena en la cabeza y que creo que vale la pena mencionar. Es este elemento del algoritmo que maneja la dinámica política y la dinámica electoral de cualquier país en la actualidad. Y esto hay que referirse a lo que los especialistas mencionan, sobre todo especialistas como Byung-Chul Han, que nos habla del algoritmo como eje principal de la política. Ya no importan los discursos, ya no importan los colores, ya no importan los mensajes, importa el algoritmo, es decir, cómo llevas el mensaje a la gente para convocarla o para desmovilizarla o para movilizarla. Es decir, vivimos un espacio en donde la política ordinaria común ha perdido la fuerza y ahora lo único que funciona son los radicalismos impulsados por algoritmos, porque la sociedad está polarizada. Y a eso hay que sumarle, Jorge, la inteligencia artificial, que en este momento casi la gente no puede diferenciar. Ahí estamos viendo de una edecán, de una potencia que todo el mundo daba por hecho de que existía y total no existe. Absolutamente. Yo creo que el nuevo mundo está, yo diría navegando entre la inteligencia artificial, el algoritmo de redes sociales, criptomonedas y el secreto de las finanzas, así como toda esta dinámica el impulso de la individualidad por sobre el colectivismo. Estamos viviendo momentos muy grandes de cambios en la sociedad, sobre todo moderna, en la sociedad occidental, que finalmente va a derivar, lamentablemente estamos viéndolo, derivar en procesos populistas autocráticos en donde la política se maneja bajo estos elementos y no bajo la ideología, bajo la moral, bajo la ética o bajo los principios y valores humanos más elementales, ¿no? Ahora la muerte ya se la relativiza. Si hubieron 25 muertos ya no suena tan difícil, tan duro. Hace 20 años o 25 años en el Ecuador se hablaban de un asesinato y ya era una cosa muy grande, una noticia muy grave. Hoy día se hablan de 30, de 40 y no sucede nada. Y claro, luego viene todo lo otro, lo que eso significa para el ejercicio del poder y de la ciudadanía. Una ciudadanía impávida, sin sentimientos, sin racionalidad, solamente se mueve por intereses emocionales de gustos y placeres que les otorga un aparato de celular y ya no siquiera existe la lectura, por ejemplo. Es decir, vivimos momentos aciagos y creo que en el Ecuador lo multiplicamos por 10, porque en el Ecuador funciona el populismo mucho más, en donde se vuelve caldo de cultivo para un crimen organizado, para el control de la justicia, para los elementos más oscuros
que antes eran difíciles de encontrar y hoy día tan solo abriendo una aplicación en el celular puedes encontrarlos fácilmente, ¿no? Gracias, y yo quiero convocarles para comprometerles públicamente que hagamos dentro de un tiempo un programa especial para hablar exactamente de esta nueva realidad que la estamos viviendo todos, que es la democracia 2.0, la democracia de la inteligencia artificial, ¿no? Que ojalá no fuese artificial, sino sea inteligencia pura. Permítanme aquí hacer la última pausa para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Jorge Peñafiel? Al pueblo ecuatoriano. Rudy Hidalgo. A los estudiantes por los 2.700 títulos anulados. Otto Sonnerholzner. Le ha ido mal a los agricultores en la costa. El invierno ha sido muy duro. Estamos contentos que está por acabar, Thalía. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Jorge Peñafiel? Yo creo que el único que le ha ido bien esta semana es posiblemente a Fausto Jarrín. Rudy Hidalgo. A Martín López, ciclista que ha superado a Carapaz en la Volta a Cataluña y está liderando esa iniciativa. Otto Sonnerholzner. Que le vaya bien a la selección camino al Mundial, Thalía. Ojalá. Partidos preparatorios, que todo salga bien. Esa es la nota positiva que no nos debe fallar. Exactamente. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.